Nos encontramos en el 15º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de hoy nos invitan a meditar sobre la eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo nos brindan la ocasión de reflexionar sobre las parábolas del reino de Dios en labios de Jesús. No podemos conformarnos con solamente escuchar la palabra de Dios, sino que debemos entenderla. No basta con recibirla con alegría, sino que ella debe llegar a lo más profundo del corazón y moldearnos según la voluntad de Dios. A nosotros nos toca ser terreno fértil en el que la voluntad de Dios se pueda cumplir y la eficacia de la palabra pueda manifestarse. Recibamos al excelentísimo señor obispo, don Jesús Antonio Lerma Nolasco, primer obispo titular de la diócesis de Iztapalapa, que preside esta celebración. Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta Eucaristía la celebramos por todo el pueblo de Dios y también por una persona que falleció hoy, Guadalupe Rodríguez.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Por eso digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad.
Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Créanme, parece decirnos el Señor a través del profeta Isaías: mi palabra es eficaz. Como la lluvia que baja del cielo, no vuelve a él sin antes empapar y fecundar la tierra. Así mi palabra no vuelve a mí sin cumplir su cometido. La palabra de Dios es su plan de salvación. Nosotros sabemos que la Eucaristía, en esa palabra bajada, salida de Dios y ofrecida en sacrificio a cuantos en esta vida tienen hambre y sed de justicia, de amor y hambre y sed de Dios. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor,
danos siempre de tu agua. Tus coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todos aclaman al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. San Pablo, en su carta a los romanos, nos dice que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Si nos creemos esto, pondremos de nuestra parte para no ser terreno pedregoso y pediremos insistentemente al Señor que nos ayude a entender y vivir su palabra y aceptarla para llegar a ser verdaderamente hijos suyos. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por su voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Las parábolas en labios de Jesús son comparaciones o imágenes destinadas a ilustrar una idea o enseñanza, en concreto sobre el reino de Dios. Contienen los secretos del reino de Dios según las respuestas de Cristo a sus discípulos que San Mateo nos presenta en el Evangelio de hoy. A continuación, escucharemos la palabra del sembrador, la cual se explica por sí misma. Por tanto, presten mucha atención a la buena noticia de hoy. Cantemos el aleluya. Semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumplió aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa aquel que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante,
no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, las seducciones de las riquezas, y lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra y la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados un momento, por favor. El profeta Isaías compara la palabra de Dios con la lluvia, con el rocío que empapan la tierra para que nazcan las plantas y produzcan fruto. Y el profeta menciona que así es la palabra de Dios, que no regresa a Dios hasta haber producido fruto. En el Evangelio, Jesús nos narra la parábola del sembrador y compara la palabra de Dios con la semilla sembrada. Y según el lugar donde es depositada la semilla, es lo que va a producir la palabra de Dios en quien la escucha. Y allí hay diferentes actitudes. Jesús a sus discípulos les explica el significado del lugar donde cae cada semilla, en donde es recibida la palabra de Dios. La que cae en el camino, pues es personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la aceptan. Tenemos quienes escuchan la palabra de Dios, que es la semilla que cae entre piedras, que la tierra es muy ligera, que sí germina, pero el mismo sol pues la seca. Y son las personas que sí escuchan la palabra de Dios, la reciben con alegría y un tanto la meditan, pero ante circunstancias difíciles, pues se olvidan de la palabra de Dios. Y están los que caen entre espinos. Los espinos, los abrojos, crecen y ahogan a la plantita que empiezan a nacer y a crecer. Y también
son aquellas personas que aceptan la palabra de Dios y hasta la asimilan un tanto. Sin embargo, no llegan a vivirla. Y tenemos la cuarta semilla o tipo de semilla que cae en tierra preparada, en tierra capaz de producir. Y Jesús nos presenta, aun en la tierra buena, no todos responden bien. Y compara con las espigas, que unas producen el 100%, otras el 60%, otros el 20% de producto. Y así sucede con quienes escuchan la palabra de Dios. Hay quienes sí la escuchan, la asimilan en su vida y la ponen en práctica. Y son quienes se comparan con las espigas que producen el 100%. Y quienes también la reciben y la meditan y la practican, pero no con la misma intensidad, no con el mismo efecto en sus vidas que quienes producen al 100%. Cada uno de nosotros podemos tomar conciencia en qué lugar nos situamos, o más bien en qué actitud nos situamos. En la actitud de quien escucha la palabra de Dios e inmediatamente la olvida. En quien escucha la palabra de Dios y sí, la recibe, pero también ante dificultades se olvida de ella. O quien recibe la palabra de Dios, empieza a vivirla, pero las circunstancias de la vida, las circunstancias que nos llaman más la atención que la misma palabra de Dios, y también terminan olvidándose de esa palabra que viene de Dios. Y finalmente, quienes sí aceptan la palabra, la meditan, la viven, aun a pesar de dificultades, aun a pesar de momentos hasta de cierta persecución. Y la palabra de Dios, como nos dice el profeta, regresa a Dios, pero después de producir fruto. Y ese es el cuestionamiento a cada uno de nosotros. La palabra de Dios que recibimos, ¿produce frutos en nuestra vida? ¿Produce frutos de vida eterna? La palabra de Dios que recibimos no es inútil cuando llega a nuestro corazón. Y esos serían los cuestionamientos que cada uno de nosotros tendríamos que hacernos. Proclamemos públicamente nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Reunidos, hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Respondemos: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Pidamos a Dios nuestro Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen del Carmen, por todos los que ya se han ido de este mundo a su presencia, por las almas de Existo Santillán, Matilde Morales de Santillán, Concepción y María Isabel Santillán, Mauro Rafael, Enriqueta Seferino Santillán, Isaura Cedillo y la señorita Elinda Cedillo y nuestra hermana Guadalupe Rodríguez. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Pidamos también la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la palabra divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Oremos. Señor, escúchanos. Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por los cristianos separados de la Iglesia católica y apostólica, y por los que no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor, dueño de toda verdad. Señor, escúchanos. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecuciones, oremos a Jesús el Salvador. Señor, escúchanos. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria por la paz y la felicidad de los que ahora estamos aquí, huéspedes en la casa del Señor. Oremos. Señor, escúchanos. Oremos. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos sentamos.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vid. Él será para nosotros bebida de salvación. Lávame de mis culpas e iniquidades para ofrecer dignamente este sacrificio. Hermanos, hagan oración para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo, hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso
en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de la Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pablo Apóstol, patrono de esta diócesis de Iztapalapa, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra,
concédenos la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. La paz sea contigo. La paz sea Y contigo. con tu espíritu. La paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y se nos da como alimento espiritual bajo el signo del pan. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo de Cristo nos lleve a la vida eterna. La sangre de Cristo nos lleve a la vida eterna. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Participemos en la comunión espiritual. Que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, ya que no puedo hacer sacramentalmente.
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor es mi pastor, nada ya me faltará. En las verdes praderas, Él me hace reposar. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, aleje de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Todos amén. Que Él les dé un corazón tan dócil a su palabra, que encuentren su gozo en los dones eternos. Amén. Todos, amén. Así, siguiendo el camino del bien, avancen por la senda de los mandatos divinos y lleguen a ser coherederos del reino de los santos. Todos, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo y una buena semana de trabajo. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga